Distinguido público, damas y caballeros, bienvenidos sean a esta velada literaria que por cortesía y gentileza del Bugalú Café hoy celebramos para presentar tres narraciones infalibles del autor Luis Brenia: Paseando a gusto con Pique, La itinerante mano del panadero y el verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo. Luis Brenia es un autor independiente de largo recorrido que entre sus tantos ir y venir y regar el perejil se ha autoeditado en Amazon 20 títulos entre novelas y cuentos, y tanto en formato de papel como de libro electrónico. Un autor que, aunque toca muy diversos géneros, siente especial predilección por la ciencia ficción y la novela estrambótica. Con todos ustedes, en rigurosa primicia mundial, Luis Brenia. Hola, muy buenas a todos y a todas los presentes y muchas gracias por haber venido y gracias a todos los que han hecho posible este evento. Bueno, hoy me ha sucedido una cosa muy fuerte en mi vida y es que esta mañana a las 10:30 he recibido la noticia de que mi padre ha fallecido. Bueno, yo tenía este evento programado, lo había publicitado bastante y no vi bien postergarlo. Entonces este acto se lo quiero dedicar a mi padre, que es el mayor lector que yo haya conocido nunca y, bueno, que fue quien me infundó el amor por la literatura. Mi padre se llamaba Fermín Brenia García. Bien, yo soy Luis Brenia, que al igual que el fraile que fue soldado sale más acertado, antes de dedicarme profesionalmente a la escritura literaria, pues yo fui el panadero de Hinojal de toda la vida, que bajo la marca Pan de Luis tuve en esta ciudad mis principales mercados. Asimismo, quiero revelar que durante mi adolescencia fui educado en el que considero el mejor colegio del mundo, la Universidad Laboral de Cheste. También estuve 3 años en la Universidad Laboral de La Coruña. Terminé mis estudios en la Escuela de Maestría de Cáceres, el COU en el Instituto Lebrocense, hice el servicio militar en Melilla y al licenciarme mi padre se jubiló y entonces me quedé con el negocio que venía mamando desde niño. Bueno, quiero deciros que llevo escribiendo toda la vida. En mis ratos sueltos, cuando era panadero, en los ratos sueltos que podía tener, y desde que me jubilé hace 9 años, pues abrazo partido y a pleno pulmón, de manera que mi cosecha literaria es bastante reciente. Esta noche me presento ante vosotros como todo un aristócrata, en razón de los nobles títulos que me avalan, en tanto que me siento una autoridad de primer orden en los 2 oficios que domino, que son el de la panificación y el de la literatura, el de la pala y el de la tinta. Os aseguro, y así os puedo demostrar, que durante mis 46 primeros años de vida yo me habré fabricado un montante superior a los 2 millones de kilos de harina, que viene a ser lo que consume España entera en un solo día. Mi producción, o mi récord de producción diaria estuvo en los 900 kilos, en vísperas de una Nochebuena, que viene a ser el montante que consumen unas 9.000 personas. Y eso lo he hecho yo. Y más que al trabajo me refiero a la escuela que dicho trabajo significa. Y ahora también os voy a asegurar, os voy a demostrar que también soy un aristócrata en el terreno de la literatura, porque detrás de esta sábana se esconde toda mi producción literaria. Entonces, bueno, pues os la voy a quitar. Pensaba hacerlo con el bastón, pero han quedado los libros un poco frágilmente colocados y lo voy a hacer entre las 2 cosas. Bueno, yo toco fundamentalmente la ciencia ficción, pero también toco otros géneros, como es la novela realista, toco la novela de humor, toco las fábulas
y toco incluso algún ensayo con un libro que se llama Homenaje a mi pueblo, que es un comentario de texto a un acta del medievo que nos hizo llegar el presidente entonces de la Junta de Extremadura, que es el señor Manzano. Esta es la última novela que he escrito y es una novela basada en la red social y estoy esperando que me den mi primera crítica literaria. Pero yo no he venido a hablar de mi obra, he venido a presentaros 3 cuentos que califico de infalibles, porque son 3 maquinitas que funcionan en las estrictas mentes de los lectores, y yo concibo al lector como una creación del autor. El lector únicamente tiene que dejarse llevar y el texto funciona. Entonces, el primer relato, vamos a ver, la mecánica de la velada es que os voy a hablar un poco de cada relato, luego escucharemos un pequeño fragmento de cada relato, vuelvo a presentar el siguiente y esa es la dinámica. Y luego tendremos una pequeña ronda de ruegos y preguntas. Y bueno, yo había pensado también en firmar ejemplares que se vendan, hay un puesto de venta ahí al fondo, pero creo que, bueno, depende del tiempo que me lleve. Estoy en duda de si el duelo termina a las 12 de la noche, entonces me gustaría estar allí presente, pero vamos, tampoco es imprescindible. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la velada y lo que decido al respecto. Entonces, del primer cuento que os quiero hablar es de Paseando a gusto con Pique. Paseando a gusto con Pique es una novela que yo la escribí en 3 partes. Escribí la primera parte y gustaban mucho las críticas y al cabo de 2 años me propuse escribir una segunda parte. Entonces escribí una segunda parte que era un capítulo de enlace que se titula Interludio y luego escribí la tercera parte. Pero al terminar de escribir la tercera parte sucedió un hecho muy grave en mi vida y decidí reescribirla, me quedé con lo que me interesaba y bueno, pues traté el hecho relevante que no lo voy a revelar porque se descubre en la propia novela corta, relato largo. Y bueno, la verdad es que ha quedado un resultado súper emotivo y muy brillante, ¿no? Es un relato que se entra un poco como a lo tonto, y en tanto que es una lectura muy cálida, muy sandunguera, muy traviesa, fresca y ligera, ¿no? Y como os he dicho, versa sobre la relación sobre la que fue mi mascota y nuestro deambular juntos por el término de mi pueblo, que es Hinojal, las anécdotas y los personajes que nos salen al paso. Y bueno, literariamente pues es una cucharada de candor y de amor hacia un animal de compañía, un compañero más que un animal, ¿no? Y para que sirva de muestra, pues emitiremos sus 2 primeros capítulos. No sé antes advertiros que es un libro que está más bien preparado para ser leído que escuchado. No obstante, bueno, pues vamos a escuchar Paseando a gusto con Pique, cuando Diego nos quiera dar paso. Paseando a gusto con Pique. Un relato escrito y leído por Luis Brenia. Paseando a gusto con Pique. Dedicado a Pique, mi perro, quien no lo leerá nunca, a pesar de haberlo escrito conmigo. Capítulo 1. Pique, mi perro, puede tener unos 10 años, y aunque resulte feo decirlo, es un indeterminado complejo genético que ha resultado en un ejemplar de 13 kilos y 600 gramos de peso. De pelo mediano, de color negro, si bien debido a su entrada de edad ya le blanquean las cejas y la barbilla. Apuesto porte, orejas de pointer y morro como el de un cachorro de braco. Su peluda cola parece una crin y cuando la mece
una alegre banderola. Mientras he sido panadero, mi relación con él ha sido más bien escasa, y no por otra razón que por la de carecer de tiempo para prestárselo. Se podía decir que me limitaba a acariciarlo en los pocos ratos que yo pasaba en casa y a dejarle caer algunas golosinas de mis raciones. La cáscara del queso, la tripa de los embutidos, un chorrito de leche y alguna que otra galleta, aunque lo que más le parecía complacerle era rebañarle en huetazo limpio los envases de los yogures que yo le sujetaba para que se aficionase a placer después de casi terminármelos de zampar. El animal parecía quererme desde su bondad y le gustaba refocilarse, aunque jamás le saqué de paseo, al carecer de tiempo, ganas y también, he de reconocerlo, de conocimiento. Para mí Pique fue no ya un homúnculo, sino una especie de Buda o de señor oculto que estaba sentado dentro de mi perro. Por eso en muchos sentidos Pique era para mí una persona en toda regla, y a pesar de que fuese un perro y de que resultase tan evidente que lo era. Mi respeto y trato, sin embargo, eran humanos. Incluso me atrevo a decir de humano a humano. Así era en el fondo mi relación con Pique, mi perro, el perro de mi madre, nuestro perro. Antes alegué que además de la carencia de tiempo y ganas, mi falta de conocimiento explicaba mi peculiar conducta con él. Por ejemplo, yo ignoraba cuánto le gustaba darse esas escapadillas y de cómo las disfrutaba. Es decir, no sabía del valor humano que Pique le daba a esas salidas campestres que únicamente le concedían mis sobrinos cuando venían de vacaciones. El animal se volvía loco en cuanto le sentía avecinarse. A mí me quería así, pero no con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa sal. Por otra parte, yo que estaba en la luna en asuntos de perro y cualquiera de otras formas de vida que no fuesen las levaduras, temía que si soltaba de la correa se me escaparía, no haciéndome ningún caso, pues ni él estaba acostumbrado a obedecerme, ni yo a mandarle. Y sacarlo atado de la correa me producía una especie de vergüenza para con mis paisanos, que sabían llevar perfectamente sueltos a sus perros. A un perro, pensaba yo, se le saca de paseo para soltarle, y sin que ello signifique ninguna pérdida de compostura, obediencia, sentido, autonomía y celo por parte del animal. Como ya he adelantado, cuando mis sobrinos venían, él parecía otro, como si estuviese iluminado por adentro, como si se le recargasen de súbito las pilas, y era poner ellos el pie en el umbral de la casa para que Pique se descompusiese de alegría, de fervor radiante y nuevo, se deshiciese de contento, ladrando a grito pelado, moviendo el rabo con mucho brío y expectativa, como si se le hubiese metido un tío vivo en el cuerpo. Yo le observaba tales cambios anímicos, pero en verdad no los comprendía del todo, pues para conmigo Pique no era así, probablemente porque yo no era lo que mis sobrinos para él alcanzaba a entender yo. Capítulo 2. La primera vez que saqué a Pique de paseo fue una tarde de este invierno, cuando dejé de ser panadero y me encontré en situación de baja laboral. Le até la correa Made in Germany, le saqué de casa, le dejé que se aliviase haciendo pipí en el montón de arena de la obra vecina y le monté en la furgoneta en el compartimiento de carga y nos fuimos por un carril que transcurría en medio de las callejas, entre las paredes de pizarra de mediana altura de los cercados hasta las baldías tierras de Peñascarol. Era toda una novedad que saliéramos juntos, solo los dos y sin nadie más, a campo abierto. La tarde estaba fresca, pues venteaba el cierzo, aunque yo me había traído una chamarra de cuero. Olía a campo, olía a Dios, y en cuanto llegamos me atreví a soltarle, sin dejar de observarle en la búsqueda de hallar enlaces que trabar. Al principio parecía un juguete articulado de cuerda, bailando caprichosamente sobre la hierba, parándose aquí o acullá y oliéndolo todo como si adoleciera de olfatomanía, como si por sus narices se colasen sinfonías de olores, cada cual distinto en aquellos matices que solo las narices de un perro pueden alcanzar, mas ni con mucho las humanas. Al pronto se puso a defecar, pareciendo posado junto a la peña sobre sus cuartos traseros, la hierática figura de un caballo de ajedrez, si no fuera por sus características orejas alzadas, pues las de Pique son caídas y por ello parecían aladas cuando corría festejando su deleite en el melancólico atardecer de aquella parte del campo de mi pueblo, al lado norte que mira la sierra de Cañaveral, mucho antes de llegar al río Tajo,
y de entrar en terrenos más escabrosos que más adelante también descubriría con Pique al acercarme hasta su misma orilla. Cuando terminó, se puso a escarbar el suelo alternativamente con cada una de sus extremidades y, como en un ejercicio de bruta pero eficaz manicura canina, a adecuar sus uñas con las empecinadas refriegas, pareciéndome siempre un leoncillo a escala, todo un leoncillo valiente y feroz. Al caer el sol decidí regresar y fue a abrirle la puerta del furgón para que el tío fuese y de un salto se encaramase y se metiese en su compartimiento. Pique inteligente, Pique compañero, Pique pasajero, Pique feroz, mi buen perro. Sí, señor, me ha gustado mucho salir de paseo contigo. Al llegar a casa, se fue directo a su cubo azul de agua y, por indicación de mi madre, le puse 2 puñados de pienso en pastilla, que mi madre, yo hasta entonces no lo supe, solía empaparle en caldo de pollo o pescado para que se lo comiese mejor. Aquí discrepé de mi madre y, poniéndome en el lugar de Pique, de sus potentes mandíbulas y su buena dentadura, defendí servirle las pastillas de pienso sin amollecer, alegando que a Pique le gustaría más roerlas que vérselas como una especie de sopa blanda. Y efectivamente, Pique machacó aquellas duras pastillas como un campeón y se lo comió todo, señal del cansancio de su inhabitual ejercicio de pasear y corretear a placer durante casi 1 hora y cuarto. Ah, Pique, estás fofo, estás blando y apoltronado, debes rebajar esa barriga y esas caderas que parecen más propias de una yegua que de un perrito como tú. Luego se tendió en la alfombra y se abandonó allí, manso y quieto, filosofando probablemente, o tal vez no, tal vez sumido en un entresueño, pero seguro que muy agradecido por la extraordinaria excursión. Bien, ahora os voy a presentar la itinerante mano del panadero. Y os quiero decir que el oficio de panadero es muy desconocido por las personas profanas y que fundamentalmente, aunque parezca extraño, porque suena como a matemática, consiste en la gestión de borrosas e inestables matrices flotantes. Es decir, un juego de parámetros que el panadero debe aprender a conciliar y que fundamentalmente lee con el tacto y que va generalmente en función de la meteorología. Entonces, bueno, quiero advertiros que son grabaciones caseras, pero que yo las he preferido dejar con sus encantos, sus deslices, porque creo que tienen una naturalidad que está bien, ¿no? Tampoco tengo los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer detrás, ¿no? Entonces, os diré que es un cuento que se podría haber sacado de Las 1001 noches perfectamente, que es un libro que yo leí después, ¿no? En el que lo posible se traba con la fantasía para tomarse sus licencias. Es una lectura muy ágil, de un relato estructuralmente muy lógico, que se comporta como una trenzada escalera de caracol de la mano de la suerte de sus distintos personajes. La grabación que escucharemos al modo de una radionovela, que comprende el primero de sus capítulos, se apreciará que cuando intervienen los lectores hay un fondo de unos pajarillos cantando, porque es que resulta que lo grabamos este verano al lado del patio de mi casa, y en el patio de mi casa hay una palmera y allí anidan por lo menos 5.000 pájaros. Y por mucho que tratamos de espantarlos, dijeron que no, que se querían quedar a ver a la princesa. Entonces vamos a escuchar ahora la itinerante mano del panadero, no sin antes advertiros que, bueno, he procurado ordenar los cuentos en un orden como mejor van resultando a la hora de ser escuchados. Entonces, bueno, este cuento la verdad que a mí me gusta mucho cómo ha quedado. Bueno, pues damos paso a la itinerante mano del panadero. La itinerante mano del panadero.
Escrito y grabado por Luis Brenia. La itinerante mano del panadero. Todos los derechos reservados. Por orden de aparición en la grabación, intervienen los siguientes lectores. Luis Brenia en calidad de narrador. Javier Crespo Díaz haciendo las veces de rey. Marco Antonio Portero Méndez en el papel de Remigio Escotas Rivas, el panadero. E Inma Sancho Yerto Ruiz como la doctora Romero. La itinerante mano del panadero. El epígrafe del presente relato son unas palabras que el escritor ruso Isaac Babel dedica a su colega y compatriota Konstantin Paustovsky y que han sido recogidas por Frank Westermann en su libro Ingenieros del Alma. Y el epígrafe dice así: un relato debe poseer el rigor y la precisión de un cheque bancario. Capítulo primero. Habiendo leído el rey en el tratado de cierto filósofo de renombre que quien sabe hacer buen pan está calificado y preparado para gobernar el mundo, cierta mañana mandó llamar a su presencia al maestro panadero de la Taona Real, un tal Remigio Escotas Rivas, para encomendarle la formación del príncipe en su materia, quien debería estar listo en el plazo de un año. Majestad, yo no puedo enseñarle a su hijo mi disciplina, tal y como se me pide. Dijo con absoluta franqueza el panadero. Y menos en un año. No está ni en la naturaleza ni en mí sabe. Es imposible. La base de la panificación es el tacto, Majestad, el tacto. Cada vez que los panaderos tocamos la masa, leemos sus propiedades. Y como comprenderá, me es por completo imposible trasladarle ni a su hijo ni a nadie los registros sensoriales que practico con mis miembros. Enseñarle tal abecedario estimativo y sus efectos, y menos aún legar mi sabiduría para formar al príncipe en tan breve periodo. El rey, que no se esperaba escuchar nada semejante, se me quedó muy confundido y un tanto contrariado ante aquella tan contundente respuesta. ¿No sois acaso, Remigio, la persona más cualificada de mi reino para profesar dicha escuela? El panadero asintió. Entonces, la única manera en que ello sería posible, Majestad, sería con la intermediación de un cirujano capaz de trasplantarle al príncipe una de mis manos, en tanto yo preciso de la otra. Dijo el Remigio medio riendo su audaz ocurrencia. Solamente así su hijo y yo, Majestad, podríamos estar sensorialmente acoplados y tendríamos adelantado cerca de 3/4 de la empresa. Entonces me sería posible cumplir con su encomendación. El rey, que lo ignoraba todo acerca de cómo se hacía el pan, se quedó un tanto perplejo y parado ante tan inesperado inconveniente. De pronto resultaba que el kit, la madre del cordero, estaba en el tacto. Pues si esa es la única manera, maestro, tendremos que dar con dicho cirujano cuanto antes. Quizás la doctora Romero y su puntero equipo médico... que el príncipe sepa hacer buen pan y gestionar un obrador es toda más razón de estar. Oír aquello de la boca del rey dejó de lo más lívido a Escotas, en tanto que no sonaba ninguna broma lo de su amputación. Pero, Majestad, solo era una broma. Que iba muy en serio. ¿No irá a dejarme manco?, preguntó el panadero. Ni mucho menos, maestro. Si la doctora Romero y su equipo pueden con un trasplante, aguantarán lo que haga falta. Podríamos intercambiar su mano por la del príncipe. ¿Pero para qué voy yo a querer la mano del príncipe, Majestad? ¿En qué es diestra? Desde luego que no en manualidades. En la esgrima, el tenis, el golf, la cetrería, el piano y el laúd. En firmar despachos, estrechar manos, hacer reverencias y dar órdenes. Lo siento, Majestad, pero no preciso para nada de tales habilidades. Comprendo, dijo el rey. ¿Sugiere entonces alguna mano en especial que no sea la de la reina, la princesa, miembro de la corte o la mía propia? Eso necesitaría pensarlo.
consideró muy despacio el artesano. ¿Cuál de las dos manos será, Majestad? Usted es diestro, ¿no? Remigio Escotas Rivas asintió. Entonces la derecha, y dése prisa en escoger la mano que desea, maestro, que urge el trasplante para versar y formar al príncipe. Dispone de 48 horas. Puede retirarse. Una vez en la calle, nuestro maestro panadero comenzó a reflexionar acerca de la elección de la mano. ¿Para qué habría hablado? Claro, que por ser el tacto, la piedra angular de la panificación, en verdad aquella era la única manera hábil de poder enseñarle a alguien su profesión, la única. ¿Qué mano escoger?, se preguntó Remigios al ver que aquello iba muy en serio. Se empleaba la mano en tantas actuaciones y de tantas maneras. El carácter de pianista y laudista, por ejemplo, del miembro del príncipe, le dio que pensar, pero claro, solo podría ser medio músico y desde luego a su izquierda de siempre le costaría lo suyo aprender y sincronizarse con cuanto la nueva derecha comportase y viceversa. Por todas, no le costaba imaginárselo y hasta le daba un poquito de grima pensar que cada miembro iría por su lado a su sayo. ¿Qué mano escoger, por tanto? Desde luego, mejor una mano que obrase independientemente, como por ejemplo la de un telegrafista, un ajedrecista, un taquígrafo o un lanzador de jabalina o disco, que coordinadamente, como si se pensaban las más, porque inevitablemente esto le traería insufribles líos consigo mismo. La de un director de orquesta podría ser, pues ser director de orquesta solamente requería de saber manejar una batuta. O por oportuno consejo de Valentina, su mujer, la de un pintor, que también se bastaba con una sola mano para entendérselas como el pincel. Remigio, la verdad, no sabía qué nueva mano elegir. Si se decantaba por la mano de un pintor, por ejemplo, la del mejor que hubiera en la corte, ser pintor consistiría para él no en la habilidad y la pericia técnica, pues tales las tendría consigo perfectamente ejercitadas. La mano sabría pintar cuanto la mente supiera concebir, y ahora que lo pensaba, quizás no al revés. Si optaba por la de un director de orquesta, sus ojos seguirían sin saber interpretar el solfeo, pero quizás en cuanto estuviese frente a la orquesta y la pieza arrancase, todo consistiese en dejarse llevar, como si todo él pendiese de la nueva mano ejecutante y esta de la batuta. Antes de decidirse, resolvió consultarle estos particulares a la doctora Romero, en la ocasión que se le ofreció cuando se le practicó la analítica, quien le dijo que el nuevo miembro sería perfectamente autónomo, pero que el comportamiento de la izquierda de siempre sería toda una experiencia sobre la que se reservaba aventurar nada. ¿Qué le va a usted, señor Escotas? ¿Cuál es su hobby? Me encanta leer y conducir, doctora. Para eso no precisa de bibliotecario o piloto alguno. Hasta la mano de un albañil, un guardia urbano, un mesonero o un bedel le pueden bastar. Desde luego, pero el asunto no es tan simple, doctora. Piense que voy a tener que convivir con ella, y no precisamente como si fuera un riñón o un ojo. Una mano es una mano. Pues dé gracias. Intervino la doctora. De que no se trate de una lengua o el mismo cerebro. ¿Qué me diría entonces y cuáles serían sus temores? Ya. ¿Puedo preguntarle quién es su autor vivo predilecto? Sin duda, Apolinar Yagaria Hernández. Vuela usted muy alto, señor Escotas. Yagaria Hernández es Yagaria Hernández. ¿Sabe lo que estoy pensando? Quizás le resulte un poco macabro, pero ¿ha pensado en su mano? ¿Cómo? Insinúa que... Yagaria Hernández sería usted, y usted, Yagaria. Y Yagaria Hernández, dedujo al panadero, se encontraría con que, en vez de tener su propia mano, dispondría de la del príncipe. Daños colaterales siempre los va a haber. Dijo la doctora Romero. Son inevitables. Le aconsejo que disocie. No se caliente en vano la cabeza con ellos y sea egoísta. Al fin y al cabo le ampara el anonimato y la protección de su majestad. Si quien le gusta es Yagaria Hernández, escójalo y santas pascuas. La ecuación es sumamente sencilla. Véase con la diestra de Yagaria Hernández. ¿Qué haría? Lo único que sabe, escribir. ¿Y qué escribiría? Lo que yo la dictase. Quizás los libros que más le encantase leer. Eso, amigo, está por verse. La mano de un escritor es la mano de un escritor. Solamente por ello. Yagaria es Yagaria. ¿Se imagina sus propios ejemplares? Creo que no. Yo nunca podría.
pero con la mano de Apolinar. Una famosa cita suya reza: estoy acostumbrado a escribir más rápido de lo que el prójimo es capaz de leerme. Tengo poco tiempo para pensarlo. ¿Cuándo tiene que vérselas con el rey? Pasado mañana. Pues permítame decirle que auguro que hasta pasado mañana, y tanto despierto como en sueños, toda su mente se verá eclipsada por la mano de su autor favorito. ¿O no? Hay también un pintor y un director de orquesta que... Llagaria, señor Escotas, Llagaria Hernández. Pero es que el novelista me inspira un especial respeto que los otros dos no tanto. Yo que usted no tendría piedad alguna, dijo la doctora. Lo importante es usted y solo usted, y que cada cual se las apañe con lo que le toque. Además, tenga en cuenta que la mano del príncipe no se merece menor propietario. ¿Qué director y qué pintor considera, si se puede saber? Como director, al viejo Ilya Stroff, el mayor especialista en Monteverdi de todos los tiempos. Como pintor, a Julius Starer, porque es el predilecto de Valentina, mi mujer. Una mano muy virtuosa, sí, pero muy cansada, piénselo, señor Escotas. Stroff... observó la facultativa. Está ya para pocos palcos. En cuanto a Starer, le ruego que me permita alabar el buen gusto de su esposa. También, lo admito, Starer es Starer. No se equivocaría un ápice la facultativo. Hasta en sueños, la mano diestra del escritor se le aparecía siendo ya suya, escribiendo páginas muy personales, también pensadas para Valentina y los chicos, además de para sí, levantando relatos y hasta soñadas novelas que nunca se había parado a considerar en serio, algunas de las cuales bien se podrían llevar a la gran pantalla. Y él se sentía de veras aliviado y hasta cómodo con aquella trasplantada mano, y también supo que las relaciones con la lectura y sobre todo la escritura iban a ser mucho más íntimas a partir de entonces. Habló en particular con Valentina, los sueños iterados, y ésta le dijo que no había pensado en tan profundas dimensiones implícitas de la mano trasplantada, y que en verdad a ella le daba un poco tanto igual si prefería ser escritor a pintor o director de orquesta, que tal decisión quedaba a su entero sayo. Ya se vería cómo se afrontaría la convivencia y más aún la intimidad. De manera que cuando Remigio acudió al llamado del rey y éste le preguntó acerca de su elección, escogió sin dudarlo y hasta deseándola, aun quedándose con pena de cada una de las otras dos, la mano de Apolinar Llagaria Hernández. Bueno, os quiero comentar una curiosidad sobre este cuento. Como habéis percibido, trata la historia de unas manos que cambian de dueños conservando sus propiedades. Y lo curioso es que he encontrado un sorprendente parecido y grandes paralelismos con un relato que yo he leído más tarde por casualidad, de un autor ruso llamado Ignati Nikolayevich Potapenko, titulado En la sombra de los tiempos, el cual, merced a una confusión hospitalaria, se intercambian, junto con las supuestas particularidades inherentes de los órganos, los corazones de un primer ministro y un filántropo. Y es curioso porque aquí se intercambian las manos de un escritor, de un príncipe y de un panadero. Y ahora os voy a hablar del verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo, que es el tercer cuento que vamos a presentar esta noche, y que es sin duda mi más aprovechado relato, donde sin caer en el abuso, aunque rayándolo, pero sin incurrir en tal, es riquísimo en citas, refranes y frases hechas, y en referencia a la mentira y los lobos, ¿no? Y con respecto a los lobos, he de decir que yo bebí bastante de la página web de la Fundación Joaquín Díaz, que tiene destinada a los lobos, donde tiene clasificados los refranes. Se trata de un relato especialmente reflexivo que hay que leer muy despacio y que derrocha sabiduría por los cuatro costados, además de, bueno, sin excusar la acción pura como vector máximo. Es una ingeniosa vuelta de tuerca a la conocida fábula de Esopo, con lo cual el cuento viene a ser exactamente el mismo, pero contado bajo muy distintos prismas. Parece relatarse en medio de un corro de adolescentes por alguien muy enigmático cuya identidad no se nos revelará hasta el final, ¿no? Y bueno, yo estoy seguro de que en este cuento que he dejado para el final, pues más vale un poco de su tinta que 1000 palabras acerca de él.
Entonces, bueno, pues vamos a escuchar un fragmento del verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo. Cuando quieras, Diego. Verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo. Escrito, leído y ambientado por Luis Brenia. Verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada, transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, telepático, óptico, de grabación o de fotocopia, sin mi permiso y el de ustedes. La luna llena sobre París Aún, ha transformado el nombre a Denis. aún. Lectura de un significativo fragmento del verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo de Luis Brenia. No fue hasta poco antes del crepúsculo cuando primero los ojos de Lupencio, el viejo lobo, y luego los de su nieta Erika distinguieron entre los pastos el estupendo, sano y bien nutrido rebaño de ovejas y corderos. El pequeño caía corriendo y finalmente la silueta de Serafín, el pastorcillo, con su característico sombrerete chafado, su largo cayado y su zurrón pastoreando ya casi de recogida. No se veía ni un alma más en los alrededores, si bien algunos maltrechos rebaños dispersos. Pequeña serie de comedidos y calculados aullidos sorprendió los sensibles oídos del pastorcillo, quien, atenazado al desviar la vista hacia el cegador oeste, haciendo visera con la mano, pudo distinguir a contraluz la imponente silueta de un pedazo de lobo como jamás hubiera visto. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El pastorcillo corrió despavorido, gritando hacia Encinar, poniendo la aldea patas arriba, pues enseguida los hombres cogieron sus escopetas y salieron presto en pos suyas, y la del anunciado lobo, que ved, por ninguna parte apareció. Y sabed que la silueta del lobo que Serafín viera no obedecía a la de ningún lobo en concreto, sino que se correspondía con la del viejo Lupencio, que a falta de fuerza ni se tenía, aupada a lomos de su nieta, pero perfectamente acopladas y sincronizadas, respetando entrambos su favorable conjunción, de modo que un solo y tremendo lobazo parecían. Un trabajo, una actuación que sin mayor problema podía haber resuelto sin mayor dificultad cualquier ejemplar de la Guardia Real,
pero que nuestra consanguínea pareja quiso reservarse para luego pelarse de lo lindo de risa y pasarse un buen rato viendo a los paisanos confundidos y doblemente burlados, y al inocente Serafín no atinando explicación, quedando por primera vez en su vida por mentiroso, embustero, falaz y artero. Ver para creer. Nunca, y hablo por toda la aldea, nos habríamos esperado esto de ti, Serafín, le dijo el alcalde de Loma seriamente. Un hombre cauto y sencillo, con quien el pastorcillo, al igual que con todos sus paisanos sin excepción, guardaba una cordial relación de buena vecindad. No te teníamos por bromista ni tampoco por fresco, que sea la única y la última vez. Advertido quedas, y piensa, Serafín, que el que entre 100 mete una, o es del lobo o es de la fortuna. El pastorcillo, que no podía explicarse lo sucedido, ni por mucho que se afanase probarlo, ni por ende disculparse, agachó las orejas y no atinó a decir, esta boca es mía, es decir, no dijo ni mo. Decía Santiago Ruiseñor listo, le dijo severamente el alguacil, que de todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos. Y encima el tonto del culo le parece graciosa su bromita, dejó caer fastidiosamente alguno. De tonto del culo nada, ni tampoco del ala, le respondió otro, que bien redonda le ha salido la gamba. Si os fijáis, todos los hombres y mozos del pueblo, sin excepción, hemos acudido. Sí, eso hay que reconocérselo, resolvió un tercero. Hemos caído todos como chinos, menuda clavada. Y con una fraudulenta, insípida y hueca sensación de quien había sido timado bajo el brazo, los paisanos regresaron a sus hogares y la bola de Serafín fue la comidilla de todos los momentos y lugares, terminando los paisanos por reírse de ella. Según se ve, decía inerme Serafín, maté un perro y ahora me llaman mataperros. Como decía Martín Lutero, el reformador alemán, una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve. O como reza el proverbio judío, con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de regreso. Como con malicia aconsejaba Francis Bacon, calumniad con audacia, que algo siempre quedará. Sin embargo, el pastorcillo, que a fe suya nada se había inventado, y aunque no estuviese en su mano demostrarlo, daba por muy ciertos los hechos, estrechó su vigilancia sobre su rebaño, y puesto que el miedo bien guarda la viña, aumentó su celo y sus cuidados, ya que en viendo la oveja al lobo se le quedaba sin sebo el lomo. Día lobero, noche de enero, pensó para sí Serafín, y lobos 7 a 7 en el sendero. Quien se fía del lobo, entre sus dientes muere. El hambre saca al lobo del monte. ¿Dónde está si no en él la conseja? Muchas voces caben, muchas, en el culo del lobo, la res y todo. Si el caballo tiembla, el lobo se le acerca, y al mejor pastor le apaña una oveja. Y de la noche a la mañana pierde la oveja su lana, y el lobo el pelo, pero no el celo ni las mañas. Paciencia, no gruñáis, dijo el cánido a los cochinos, que presa con que se topa, ni le importa que sea vieja ni coja, no cerrando nunca su voraz boca. Y a fe mía, que este que piel de oveja lleva no prepara cosa buena, que nunca el diablo hizo empanada de la que no sacase la mejor tajada. El tema es que ya está el lobo en la mata, y a ver ahora quién y cómo lo saca. La noche, siempre se ha dicho, es para los lobos. Al cabo de una semana de completa paz, ya entrada la noche con la luna llena coronando como un flamante haz de oro la cumbre de la colina, que esa vez no queda a la vista del hendido encinar en la vega, ni a la luz de su candela, justo cuando Serafín salía de darle la última vuelta a su cobertizo, una estremecedora canción que todos nos conocemos se apoderó como el cante hondo de un arrancado gitano de la noche. Los ojos de Serafín no dieron crédito a lo que vieron cuando solo se les fueron derecho a la despampanante luna que parecía mentira, se le ofrecía casi enteramente recortada por la silueta de un lobo que a jugar por la distancia y el juego de las sombras intermediadas, a buen seguro que podía medir por lo menos 6 pies de alto y que de pronto se lanzó a la carrera en dirección suya. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El pastorcillo corrió despavorido gritando hacia Encinar, volviendo a poner la aldea patas arriba, pues de nuevo enseguida los hombres cogieron sus escopetas y salieron prestos en pos suya y la denunciado lobo, que tampoco por ninguna parte apareció.
lo cual efectivamente le resultó menos raro que la anterior vez, pero si cabe el doble de molesto e incordiante, por lo que algunos contrariados vecinos se permitieron algunos desmanes y votos, faltándole a Serafín, que de nuevo no podía explicarse lo sucedido, ni tampoco por mucho que se afanase probarlo, ni por ende disculparse, sino cargar con el mocho, empalideciendo y agachando confusamente las orejas, no atinando de tan corto de palabra como era a decir ni mu. Y sin siquiera mediar palabra, recibió un representativo coscorrón del alguacil y más de una zancadilla, empujón y desprecio de los paisanos. «Era tan grande como la luna», farfulló Serafín. «Ya, ¿y qué diablos pasó? ¿Acaso la luna se lo comió? ¿Pero qué te has creído, bribonzuelo? Matar lobo no es para bobo», le reprendió el alcalde dándole un cachete. «El que lobos apacenta no quiere paz con ovejas». «No se puede tener al lobo por la oreja», declaró el juez de paz propinándole un tirón del lóbulo. «Tanto hace el lobo entre semana para no aparecer en la fiesta, ni porque el domingo no vaya a misa», resolvió apercibirle irónicamente el cura, recordándole como quien no quería la cosa que había una oficina perfectamente habilitada para estos casos llamada confesionario. «El que parece el león y no llega a bobo», le explicó un agricultor escupiendo en el suelo, «es bobo. Caldo de nabos, ni lo quieren los lobos». «Del lobo un pelo y ese de la frente», le precisó uno de los mozos esquiladores. «Si dices a la oveja dónde está el lobo», le aseguró el mayoral, «querrá conocer si es buen mozo». «Que no se junten tantos lobos a la carne que no quepamos a presa», ironizó el posadero. «La vaca bramadora avisa al lobo para que se la coma», dijo el veterinario. «Eso, avisad al lobo y echarle el ganado solo», gritó no recuerdo ya quién, por completo desengañado de la formalidad del pastorcillo y el crédito que les merecía. La verdad que es un cuento que dan ganas de que no se termine nunca y bueno, pero he tenido que coger un fragmento significativo y me pareció muy acertado las dos primeras alarmas que se dan de que cuando los lobos van a atacar, porque ya os he dicho que el cuento es el mismo, lo que pasa es que bueno, con versiones muy distintas y en fin. Y ahora, bueno, pues yo tenía previsto una ronda de ruegos y preguntas, entonces si queréis preguntarme algo, pues pensarlo y me lo decís, si puedo contesto y ya veremos. Don Luis. A ver. Ha dicho usted que fue panadero, ¿no es esto? Efectivamente, aquí pregunta. Bueno, pues a mí me gustaría saber cuál de los oficios le reporta mayor satisfacción, la de Bien. escritor o la de panadero. Bien, este señor me pregunta que qué oficio me gusta más, si el de panadero o el de novelista. Y la verdad que es una pregunta bastante difícil para mí, porque han sido 40 y pico años de panadería. Yo cuando me jubilé realmente le dije a Dios, mira, o panadero o escritor, y Dios me dijo, bueno, pues yo creo que a la panadería ya le has sacado todo lo que tenías que sacar. Entonces os quiero decir que bueno, yo tengo aquí una trilogía de 1750 páginas dedicada a la panificación y una pequeña colección de cuentos. Y luego también os quería decir que mi obra está bastante teñida de por la panadería, de una u otra forma y bajo muchos tratamientos, porque tener en cuenta que yo he pasado muchas noches en la panadería y bueno, he meditado mucho y bajo muchos estados de ánimo y bajo muchas circunstancias. Y bueno, yo creo que con esto está respondida la pregunta, ¿no? Muy difícil de responder. Gracias por la pregunta. También ya de paso, don Luis, me gustaría saber si tiene algún escritor que sea de su preferencia y que de alguna manera inspire su línea, su trabajo. Bien, me preguntan que escritores admirables o escritores que me hayan podido influir. Bueno, yo estoy bastante desconectado del panorama actual, no sé muy bien lo que se escribe. De hecho, el hecho de que no se hayan dado los premios Nobel pues me tiene un poco desconcertado, ¿no? Porque uno siempre parece que tiene ahí un pequeño norte, aunque luego muchas veces te defrauden, ¿no? Bueno, mis escritores favoritos son Cervantes y Borges, y escritoras favoritas Ayn Rand y Margarita Yourcenar. Y Luis Breña. Pues yo qué sé.
esperado 20 libros para hacer esto? Bien, me pregunta Diego que por qué he esperado 20 libros para hacer esto. Yo quiero decir que yo ya tuve, Diego lo recordará, yo tuve una conversación con él hace cosa de 4 o 5 años con idea de presentar algún cuento, pero no lo tenía bastante más verde que ahora y yo, bueno, he preferido que llegue su momento. Vamos a ver. Mi vida en los 8 últimos años, desde que me jubilé, han estado dedicadas al cuidado de mi madre, que falleció el año pasado, a la escritura y al cuidado de mi perro. Yo no he parado de escribir y, bueno, me enteré de que había un baúl que se llamaba Amazon, que además se comercializaba y, bueno, pues yo lo que hice fue meter mis obras en ese baúl. No me he preocupado de nada de comercializar mis libros, de hecho no creo que haya vendido más de una docena a 15 ejemplares. Y bueno, ahora es cuando realmente creo que tengo un buen aval y creo que he preparado este pequeño espectáculo con 3 cuentos que son muy resultones y que espero que, bueno, ya me diréis, yo creo que funcionan bastante bien a la hora de ser escuchados, ¿no? No sé muy bien decir la razón de por qué he esperado, pues quizás, yo qué sé, he esperado hasta que realmente, digamos que el cielo se me ha despejado y ya os he dicho que con la noticia del fallecimiento de mi padre, pues ahora todo es campo abierto, ¿no? Creo que he respondido a la pregunta, Diego. A la vista de tu obra literaria, parece que eres como un río que lleva las aguas a su cauce, los libros. Bien. ¿Puedes explicar un poco de los próximos proyectos? Bien. Ciertamente, Julián Rocha tiene razón en que siempre me llevo los libros a mi terreno. Algún escritor dijo que de lo que mejor escribes es de lo que más conoces, ¿no? Yo ahora actualmente tengo 2 proyectos abiertos, siempre tengo más de un proyecto abierto, por si no estoy para uno, estoy para el otro, ¿no? Entonces, tengo 2 proyectos y os voy a hablar primero del... Bueno, dejo el relacionado con mi padre para el final. Actualmente tengo aquí una novela de ciencia ficción que se llama Tratado de Cibermeteorología Aplicada. Ciber significa gobierno de. Es una novela de ciencia ficción que versa sobre una máquina una máquina que gobierna el clima y está situada en el año 3000 y pico. De alguna manera yo creo que no sé si estoy escribiendo para lectores actuales o para lectores que están naciendo o para lectores del futuro, ¿no? Creo que más bien escribo para la posteridad. Y bien, el otro proyecto que tengo abierto lo empecé hace mucho tiempo, hace quizás 3 años, y se llama Viejo Reviejo, y está basado en todas las cosas que yo he estado viendo en las residencias geriátricas cuando he estado visitando a mi padre, ¿no? Lo dejé parado porque vi a mi padre una vez bastante desnutrido, flaco. Pensé que un hombre que había trabajado tanto no se merecía estar en manos de asalariados o no se merecía estar en ese estado. Evidentemente en casa no le podíamos tener, no había condiciones en las casas, mi madre era muy mayor y entre mis hermanos estaban ocupados, mi hermano vive fuera, no era posible. Entonces el cuento de Viejo Reviejo es una especulación acerca de cómo preveo yo que allá en el año 2050, cuando yo sea viejo reviejo, que Dios no lo quiera, cómo será mi vejez, que yo me la imagino muy solitaria y que, bueno, más o menos te pondrán un casco y ¿qué quieres? Películas del oeste, películas del oeste. ¿Qué quieres? Paisajes, paisajes. Animales, animales. Y esos son los 2 proyectos que tenía abiertos. E imagino que ahora con mi padre se me llevará su tinta. Mi madre, bueno, la tengo ahí en suspenso porque siempre quise escribir un cuento que se llamaba Tía Rita Reviejita, ¿no? Pero no he encontrado todavía el momento, estaba esperando que bajaran las temperaturas. Siempre escribo mejor con la frescura que con el calor, ¿no? Daos cuenta de que la inteligencia viene del norte y que en los trópicos pues todo el mundo se dedica a lo que se dedica y a rascarse la barriga, ¿no? ¿Queréis hacerme alguna pregunta más? Sí, yo quería hacerte otra pregunta, Luis. Mira, me ha encantado la presentación. Para empezar, quería agradecértela, pero hay uno de lo que nos has leído de la itinerante mano del panadero,
que por cierto me han encantado los dos capítulos. Quería preguntarte qué te ha inspirado, porque me encanta cuando leo un libro pensar en la inspiración. Puede parecer fácil por lo que nos has leído, lo del panadero, con la profesión, María, pero lo de itinerante y luego la comparación que haces y el símil con lo del rey, pues ahí un poco sí que me encantaría, qué es lo que te llevó a hacer esa conexión. Bien, la chica me pregunta qué es lo que hay detrás de la escritura de La itinerante mano del panadero, qué me ha motivado y qué me inspiró, ¿no? Bueno, a mí por una parte me inspiró lo sumamente desconocido que es para los profanos, porque ya casi todos somos profanos en la elaboración del pan, no era como las generaciones antiguas, que ignoran lo que es el sentido del tacto como lector de las propiedades de la masa. Yo en mi trilogía sobre la panadería he contabilizado 11 magnitudes cada vez que tocamos los panaderos la masa. Entonces resulta que yo he tenido que enseñar a mucha gente a hacer el pan, bueno, o ayudarme mejor dicho, y he tenido que enseñar incluso a personas que eran analfabetas, ¿no? Einstein decía que no sabes algo si no se lo sabes explicar a tu abuela. Y de alguna manera, bueno, pues, ¿qué me inspiró? Me inspiró realmente el hecho, todo es un proceso, ¿no? Alguien te pide, o sea, bien, es cierto que antes he dicho que, bueno, que el rey había leído en un tratado que quien sabe hacer buen pan está calificado para gobernar el mundo, y eso es una cita cierta. Entonces yo quería explicar, bueno, en qué consistía el oficio de panadero a la hora de, bueno, de gestionar, como he dicho antes, matrices borrosas e inestables flotantes, ¿no? Entonces, resulta que se trata de la formación del príncipe a altísimo nivel. Entonces, evidentemente, o sea, yo puedo decir, yo escucho esto, escucho lo mismo que yo, creo que sí, tal, pero yo no te puedo decir, esto es lo que siento con mi mano. ¿Cómo sé yo o cómo sabes tú qué es lo que estoy sintiendo yo? Entonces digo, bueno, pues la única manera de conseguirlo es mediante un trasplante de mano que haga un cirujano moderno. Es una novela de ciencia ficción, porque ya estamos hablando de un trasplante que conserva las propiedades del dueño de la mano, del dueño original, ¿no? Y ahí empezó todo. Bueno, yo no sé, es que claro, tened en cuenta que estoy improvisando las respuestas, no sé si os colmo realmente todo lo que esperabais que dijera, pero yo creo que bueno, que puedo dar la respuesta, perdón, la pregunta por contestada. Sí. Vale, pues muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Que me gusta explayarme. Ah, pues Javier, muy buena. Hay tal explosión de franquicias, incluso algunas panaderías de viejo y tal. ¿Tú cómo dejaste la panadería? ¿En buenas manos o te haces palitas? Bueno, yo no he vuelto a hacer pan. No he vuelto a hacer pan. Sí he tenido la tentación de hacerlo, pero es que, bueno, yo le vendí la panadería a mis empleados, yo estuve 1 mes y medio con ellos para ponerle al tanto de lo que había, pero mis empleados, pues, curiosamente, cambiaron todo el proceso, las harinas, y yo, pues, aquello me duele mucho, y entonces, pues, bueno, tampoco me han pedido consejos, pues, ¿qué vas a hacer, no? Pero no he vuelto a hacerme pan. ¿Y qué compras? Pues lo que hay en la calle. Y bueno, en mi pueblo tenemos el pan del pueblo y luego tenemos una competencia de fuera. Y a mí me gusta mucho también bueno, porque me gustan los panes de molde de semillas que venden aquí en los hipermercados que traen de Alemania y tal, ¿no? Entonces no me gusta, o sea, yo siempre, vamos a ver, una vez me contaron que hay ciertas personas que tenemos un gen que nos gustan las novedades, y yo creo que tengo ese gen. A mí me gusta probar cosas nuevas, Y bueno, dentro del pan curioseo, dentro del perímetro que tengo. No obstante, yo suelo comprar el pan en Hinojal, a los panaderos de Hinojal, y claro, yo siempre que cojo un pan le hago un análisis de arriba abajo. Yo creo que te he respondido, Javier, más o menos para hacer una respuesta improvisada, y muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues yo os quería decir que tengo un puesto de venta ahí con un ayudante que se me ha ofrecido, donde vendo los libros por lotes. ¿Por qué? Porque no quiero que se me... O sea, yo tendré unos 100 ejemplares de cada cuento y realmente yo he pensado en mover el producto que significa esta velada en otros lugares. Entonces no quiero que se me descompense lo que es la munición que yo tengo. O sea, yo no he venido aquí a vender libros, está bien, o sea, quiero decirte, los libros son muy buenos y yo, bueno, os los recomiendo, pero casi que os pido que no me los compréis, es una broma, ¿no? Quiero decirte que hay libros para todos. Entonces, bueno, que se ofrecen los 3 libros, el lote de 3 libros a 20 euros. Y lo que te digo, que yo, bueno, ya me ha salido otro objetivo en Montánchez, gracias a un amigo, pero sería más bien de cara al verano. Pero bueno, yo también toqué en tiempos Alcázar de Cáceres, porque yo tenía puesta la mira en el Alcázar de Cáceres y en el Bas como pueblos, con ciertas inquietudes culturales. Y luego también he oído hablar, no la conozco, la Puerta de Tannhäuser, como posibles objetivos. Entonces, pues bueno, yo no sabía realmente la aceptación que iba a tener esta velada, ni la gente que nos íbamos a juntar. Creo que, bueno, tenemos un número de gente que ha permitido que la velada sea un poquito más recogida y yo me encuentre más suelto y más tranquilo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería decir, que bueno, si alguien queréis comprar ejemplares, voy a ver la hora para ver más o menos cómo vamos. Sí, yo me puedo quedar perfectamente, 3/4 de hora perfectamente, por si queréis que os firme ejemplares. No obstante, en principio no tenía idea de hacerlo y ahí tienen un sello con la que era mi marca, Pan de Luis, que todos os acordaréis. Y bueno, pues aquí estoy, me voy a bajar con vosotros para tomarme un café y charlar y alternar y ya está. Yo creo que está bien la cosa. Ah, otra cosa, y ahora vamos a anunciar, o sea, yo voy a dar muchas las gracias a Diego por cómo ha preparado el espectáculo. Y yo había preparado una canción, pero resulta que, bueno, con el tema de mi padre, pues la voy a omitir, y la canción era Solo soy un cantante de los Modi Blues, que es una canción muy cañera que yo en circunstancias normales hasta os hubiera bailado aquí, pero que no me parece correcto. Entonces vamos a dar el paso a Lete Trujillo, a que me sorprenda, porque yo no lo conozco todavía, a que, bueno, a ver cómo nos sorprende, y ya está, y a pasarle el testigo del escenario. Muchas gracias, y bueno, me quedo muy contento con las preguntas, con la asistencia y con todo. Muchas gracias. Su frente limpia y clara, atravesé la eternidad y descubrí tras de una nube eres tú. ¿Qué haces aquí? Has de saber